Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Criterios en este 4 de marzo. Como siempre es un placer que usted nos acompañe en la emisión de su programa. En esta ocasión nosotros vamos a estar comentando sobre esos temas importantes que en esta ocasión se refieren a la educación, ya que hay muchísima polémica sobre el cierre de las escuelas. El ministro de Educación dice que no se le debe llamar cierre, que esa palabra no existe en el vocabulario como tal, que simplemente es unificación. Pero de cualquier manera, a pesar que haya unificación, como lo menciona el ministro, ¿qué está pasando con los estudiantes que se están teniendo que trasladar de escuela? ¿Qué está pasando con los profesores? ¿Tienen un lugar a dónde ir a trabajar? ¿A dónde encontrar rápidamente el sustento? Bueno, eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del secretario general de Andes 21 de junio, el licenciado Israel Montano. Licenciado, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de verlo por acá. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Un saludo para toda la población salvadoreña, el Magisterio Nacional y especialmente a los maestros y maestras de Andes 21 de junio, y un saludo para todos los maestros que conformamos la unidad magisterial salvadoreña que están pendientes de este programa. Les envío un saludo especial. Estamos pendientes de este tipo de programas para dar la información pertinente sobre este tema pero muy sentido del magisterio salvadoreño, al cual esta noche pues estaremos conversando con usted sobre este y otros temas que necesita conocer el magisterio salvadoreño. Totalmente, así que muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación. Entramos en materia entonces con el cierre de aproximadamente, o según los datos informan, 44 escuelas. A ver, viene el ministro de Educación y dice, mire, pero es que no se le debe de llamar cierre, se le debe llamar unificación. ¿Por qué? Porque en 1 kilómetro, menciona, hay hasta 4 escuelas. Entonces, es motivo suficiente para cerrar. Bueno, no, para unificar, como dice. Pero de cualquier manera, cierre o unificación, hay afectados. Veamos primero de qué manera están siendo afectados las y los estudiantes. Por favor. Claro, bueno, en primer lugar, el término de unificar centros educativos, si los centros educativos están en el mismo circuito territorialmente, creo que es pertinente y es aceptable si la escuela linda, o sea, si es dividida por un muro, una escuela con la otra, eso es válido. Pero si la escuela está ubicada a 2 o 3 kilómetros una de la otra, entonces ya no es válido. Un funcionario del Ministerio de Educación nos expresó a Andes 21 de junio que la escuela que se están unificando tienen algunas características. Por ejemplo, que la escuela esté a menos de 800 metros de la otra. Si la escuela está a una distancia de 800 metros de la otra, ¿verdad? Esa escuela será unificada para mejorar las condiciones de los niños y de los maestros, para que trabajen y tengan los mismos recursos los estudiantes. Esa fue la explicación que nos dio el funcionario cuando nosotros le consultamos. Pero en la práctica no es así. Entonces nosotros hemos tenido información de muchos sectores. Por ejemplo, tenemos información de algunos centros educativos en Comasagua, por ejemplo, en un cantón de Comasagua, donde la escuela, ¿verdad?, los niños los obligan del turno de la tarde pasarlos al turno de la mañana, obligatoriamente.
Y los niños manifiestan, muchos, que no van a ir a estudiar en la mañana, porque los obligan a pasar a estudiar a la mañana. En San Miguel, por ejemplo, una escuela la quieren unificar con otra, un cantón con el otro, y está a distancia de 3 kilómetros, una escuela con la otra. Y yo voy a mencionar nombres porque tengo los datos. La escuela del cantón Oromontique de Chinameca, ¿verdad? Entonces la quieren unificar con otra escuela de otro cantón vecino, y la distancia está a más de 2 kilómetros. Ahora, y la quieren unificar la quieren a más de 2 kilómetros. A más de 2 kilómetros. Allí ya no se da el criterio del cual el funcionario nos dijo a nosotros que son 800 metros. Entonces, ¿qué ocurre allí? Se estaría violentando el derecho de que el interés superior del niño, la niña y el adolescente, que la ley Crecer Juntos establece. Porque cerca de, digamos, 30 niños se les estaría violentando ese derecho. ¿Por qué? Porque 30 niños que están en esta escuelita rural los estarían obligando a ir a estudiar a casi 3 kilómetros a otra escuela. Entonces se les está obligando, y los padres de familia, ellos ya tienen establecido un criterio. Los niños de la primera infancia, de primer grado, no pueden viajar ellos solos. El padre de familia tiene que utilizar un tiempo necesario, llevar el niño a la escuela, irlo a traer o quedarse, pierde toda la mañana. Entonces el horario establecido que el padre de familia ya tiene, prácticamente lo pierde toda la mañana para que su hijo estudie. Entonces, si el padre de familia tiene ocupaciones laborales, toma la decisión que su niño ya no estudie. Entonces, allí hay un elemento fundamental para que el niño deje de estudiar. Entonces, esa es una causa por el cual tenemos un ausentismo escolar. ¿Por qué? Porque el ministerio le está cerrando el centro educativo y lo está obligando para que se vaya a otro centro educativo. Entonces habría que hacer un análisis técnico y un análisis pedagógico. Entonces el llamado que yo hago en este programa al señor ministro de Educación es que nos sentemos y que hagamos una reflexión técnica, pedagógica, y en ese cantón llamado Oromontique de Chinameca, hagamos esa reflexión y análisis con los padres de familia. Si en realidad los padres de familia están de acuerdo que sus hijos y ellos de acuerdo en acompañar a sus niños esos 3 kilómetros para llevarlos a la otra escuela, entonces, de acuerdo. Pero si no, si los padres no están de acuerdo, que se mantengan los 2 profesores en la otra escuela rural y que se continúe elaborando esos 30 niños o 29 que son, y que se les dé las clases pertinentes. ¿Cuál es otro de los criterios que el Ministerio de Educación está utilizando? Está implementando las disposiciones generales del presupuesto. Y en las disposiciones generales del presupuesto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Resulta que establece en el artículo 95 de las mismas y en un numeral que las secciones deben estar conformadas por 45 niños. Y si pasa un alumno más, 46, entonces el maestro, el director, puede partir la sección en 2, de acuerdo a la infraestructura que tenga el centro educativo. Pero esas disposiciones estaban establecidas allá en 1983. Cuando se hicieron esas disposiciones en 1983 a la fecha, es totalmente descontextualizada. En esa época las familias y el año escolar estaban hechos directamente
porque vivíamos en una época eminentemente cafetalera, donde las familias tenían 6 hijos hasta 12 hijos. Y las familias en el mes de noviembre, diciembre y enero, 3 meses para ir a la recolección del café. Y las familias se iban con sus hijos a las fincas a cortar café. Pero ahora es lo contrario. Las familias no tienen más que 1 hijo o 2 hijos. Entonces en la escuela es una de las causas para que haya menos niños en las escuelas. ¿Por qué es que no hay una matrícula alta en los centros educativos? Porque las familias, el último censo nos ha demostrado que las familias solamente tienen 1 hijo o 2 hijos. Eso está demostrado técnicamente, ¿verdad? Es más, los jóvenes actuales ya no quieren tener hijos. Es más, ahora prefieren tener una mascota. Prefieren tener un gatito o un perrito y no tener hijos. Entonces, si esa es la realidad que vive la juventud actual, entonces el Ministerio de Educación debería de tener también, hacer un estudio técnico y decir, no vamos a obligar que el maestro tenga 40 niños en el aula, 30 niños en el aula, e incluso ni 25, sino que en el paquete de la reforma curricular, Mi Nueva Escuela, que hoy se está implementando, deberíamos en la mesa pedagógica que aperturamos el año recién pasado y que en este año 2025 solo nos hemos reunido una vez y que nos dieron la introducción de la reforma curricular y luego ya no nos recibieron, ya no nos reunimos, y aprovecho el programa para pedirle al doctor Ábrego y al doctor Granados para que nos volvamos a reunir y nos sigan explicando en qué consiste la reforma curricular Mi Nueva Escuela, para que nosotros en la misma, ¿verdad?, podamos debatir y discutir la cantidad de niños que debe tener el maestro y la maestra en su sección, es decir, en su grado, porque si el maestro lo están subutilizando porque tiene 15 niños o tiene 20 niños, hombre, nosotros pues, deberíamos de hacer un análisis técnico y el maestro no le puede encerrar su sección porque tiene 20 niños o tiene 15 niños. Nosotros somos del tema que el maestro debe tener 15 alumnos, ¿verdad? O máximo 20 para que él pueda funcionar. Y si en las zonas rurales el maestro se le quedan 10 niños, pues puede trabajar con 10 o 15 niños perfectamente y no cerrarle el grado porque tiene el maestro 10, 12 o 15 niños. Totalmente. Bueno, esto hay que seguirlo ampliando, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde seguimos abordando lo que en principio el pueblo está conociendo como el cierre de las escuelas. Pero desde el Ministerio de Educación no se dice cierre, sino que se menciona que no es un cierre, sino una unificación. Uno de los criterios era que la escuela, para que no cerrarla, es que no estuviera, o bueno, para unificarla, pues, para que no estuviera a más de 800 metros. Si la escuela estaba a menos de 800 metros, entonces había que unificar. Caso contrario, continuaba. Pero ya estamos conociendo de casos donde las escuelas las dividen en 2 o 3 kilómetros y de igual manera se ha procedido a la unificación. Desde luego que hay cosas que no están claras. Desde luego que hay muchísimos estudiantes que están siendo afectados. Pero no solo son los estudiantes, también las y los profesores.
es que, ¿qué está pasando con ellos? Se le notifica que la escuela será cerrada. ¿Qué tiene que hacer el profesor? El ministerio ya tiene un plan específico para saber cómo va a reintegrarlos, para saber a qué escuelas pueden ir estos profesores y que no se queden desempleados. ¿O es que realmente los docentes están a su suerte? Por favor, licenciado, respóndame. Y claro, en el segmento anterior le decía las causas, lo que se debería de hacer para que los maestros no queden subutilizados. Ahora, ¿cómo el maestro es afectado? Es que el maestro se le ha generado una incertidumbre, una preocupación. El maestro, cuando en la comunidad no se le matriculan niños, y cada año la matrícula es menos, comienza con una incertidumbre para el profesor. Si en el año X tuvo 30 niños y en el siguiente año 25 y en el siguiente 20 y así va bajando la matrícula, el profesor o la maestra empieza con una desesperación. Es decir, no es culpa del profesor, yo ya expliqué cuáles son las causas. Entonces resulta que el ministerio las culpas se las echa al profesor y al final el profesor es subutilizado. El profesor le cierran la sección y si hay 2 profesores dejan uno de primer grado, por ejemplo, o de segundo grado. Si un profesor tiene 15 niños y el otro 15, unen los 2 segundo grado y le queda un solo grado con 30 niños y el otro profesor quedó sin nada. Esa figura no existe en la ley y le llaman subutilizado y le dicen, profesor, a usted lo vamos a poner a disposición de otro centro educativo. Por de pronto, usted se va a ir para la unidad de recursos humanos o de desarrollo humano de la dirección departamental del departamento que sea. Del que sea. Del que sea. Si es de Aguachapán, es Aguachapán. Si es La Unión, a La Unión. Si es San Salvador, a San Salvador. O sea, usted es de Aguachapán y lo puede enviar incluso a La Unión. A desarrollo humano de Aguachapán. Y se va para Aguachapán. Si es de San Salvador, ¿y qué pasa? Hay maestros subutilizados en las 14 direcciones departamentales y ahí están, firman y allí están sentados. Parecen mendigos los compañeros, esperando que un director llegue a decir, yo necesito un recurso en el centro escolar X de tal especialidad. Entonces, bueno, aquí tengo tanto subutilizado y le voy a mandar el recurso. Esperando que el siguiente día llegue otro director a decir, yo necesito un recurso. Y empiezan a verlos quiénes son los subutilizados. Y si el profesor ya tiene sus 28 años de servicios, 25 años de servicio o más, el director lo ve y no lo quiere recibir. ¿Y por qué no lo quiere recibir? No, es que ya está viejo. ¿Y la experiencia? No, es que ya está viejo. Es que ya, y peor si el profesor ya está pensionado y sigue trabajando. No, ya. Tenemos otro problema, Fernando. Es que resulta que hay muchos profesores que ya cumplieron su periodo laboral, pero las pensiones son de hambre. Y como la pensión que tenemos es de hambre, no se han jubilado, solo se han pensionado. El profesor pensionado sacó el 25% cuando se podía, con la ley de pensiones, y le dieron sus $6,000 del 25%. Como ejemplo estoy diciendo eso. Los utilizó para algo y luego se pensionó y le quedó su pensión de $300. Menos el descuento le dan $275. $280
de pensión. Un maestro que ha entregado toda su vida laboral, es injusto que a estas alturas de la vida tenga una pensión de 290, 280 dólares. Es para morirse de hambre. Y por eso el maestro continúa trabajando, porque la ley permite que puede continuar trabajando. Entonces el profesor sigue trabajando. Yo he hablado con varios profesores en todo el país y me dicen: Montano, yo voy a seguir trabajando hasta que Dios me dé fuerza. Yo voy a morir dando clases, yo voy a morir doblado en el aula, aquí en mi escritorio, porque los 290 o los 304.17 de pensión mínima que me dan no me alcanza para subsistir. Esa es la triste realidad de un educador hoy en El Salvador. Por esa razón, compañeros, amigos que nos ven, por esa razón los maestros estamos viviendo estas calamidades en el país. Por esa razón los profesores hoy tenemos que enfrentarnos a esta triste realidad de estar siendo maltratados, ¿verdad? Por eso nos dejan a muchos de los compañeros, quedan subutilizados, se van a la dirección departamental y están rebotando y no los quieren. Y ningún director los quiere recibir. Y no, es que es problemático, es que solo pasa en bienestar magisterial, es que adolece de enfermedades crónicas, es que solo pidiendo permiso pasa, es que no puede usar la computadora, es que no puede, está enfermo, no trabaja, pide permisos, y nosotros queremos un maestro joven. Esos son los achaques que algunos directores, no digo todos, algunos directores le ponen al profesor y ahí lo tienen. Entonces, esas son las causas. Es triste, pero es la realidad. Entonces, por esa razón, nosotros estamos y decimos que es necesario que a los últimos años de vida laboral que tenemos los maestros, deberíamos de tener mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida, porque le hemos entregado todo lo mejor a este sistema educativo y a nuestra comunidad educativa. Y con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en Criterios para seguir abordando los efectos del cierre, o como dice el Ministerio de Educación, de la unificación de las escuelas y cómo le ha afectado a las y los estudiantes, así como a las y los profesores. A ver, otro punto fundamental es entender si los estudiantes se están movilizando hasta el único centro escolar que ha quedado. Pero ¿qué sucede si ese centro escolar ya tenía bastantes estudiantes? Vamos a comenzar a experimentar una especie de hacinamiento por ahí. Pues todo lo contrario, por favor. Bueno, es que las condiciones que se viven en los centros educativos, ¿verdad? No en todas las escuelas es el mismo. Hay un bono que el Ministerio de Educación entrega a los centros educativos. Y por historia, estamos hablando que históricamente el Ministerio de Educación nunca entrega a tiempo ese bono. Yo no estoy diciendo que el Ministerio de Educación hoy siempre lo hace, pero digo históricamente. Estoy hablando que en todos los gobiernos, yo no sé cuál es el motivo, pero que el bono lo entrega muy retrasado. El último
porcentaje lo viene a entregar ya cuando los estudiantes se han ido. Sí. Entonces, y el pobre director en el mes de diciembre anda haciendo las compras y tiene que justificarlo, liquidar en el mismo mes de diciembre, cuando ya no hay ni maestros ni alumnos en la escuela. Y es bien complicado. Entonces, realmente los recursos que el centro educativo recibe, cuando le llegan más estudiantes, obvio, tienen que ser más, tienen que aumentar los recursos al centro educativo. Pero ¿qué ocurre cuando se unifica un centro educativo? Yo tengo conocimiento por la información que nos llegó de un centro educativo de Usulután. No voy a mencionar el nombre, pero sí el departamento. Unificaron 2 centros educativos de un distrito de Usulután y escuelas grandes. Unieron las escuelas, pero resulta que no había una mala intención en contra de una escuela. El director de esta escuela le unieron para decir el ejemplo, 15 profesores de la otra escuela. ¿Qué ocurrió con el director de esta otra escuela? Lo correcto es que el subdirector de esta escuela le quitaran la dirección y el director de esta escuela fuera el subdirector de la otra. Pero no, el subdirector fue el mismo y este profesor, el director de esta lo pasaron a dar clase. Es más, y quedó subutilizado, sin grado. A todos los profesores de la escuela A, donde se sumaron, quedaron completos su planta docente, pero de los 15 profesores de acá, lo unieron 7 y quedaron 7 profesores de la otra escuela subutilizados. Lo correcto hubiera sido, vamos a poner uno aquí y después uno de aquí, vamos a subutilizar uno de la escuela A, uno de la escuela B, uno de la A, uno de la B, y si quedaban 6 subutilizados, hubieran subutilizado 3 de A y 3 de B. Pero ¿cómo es que los dados estaban cargados a favor de una escuela y en contra de la otra? Entonces allí como que los criterios son políticos, ¿verdad? Entonces nosotros lo percibimos, lo analizamos, mandamos cartas, notas, ¿verdad?, al Ministerio de Educación. Por ética yo no menciono nombres, pero el ministerio sabe a quién me estoy refiriendo y el director departamental sabe también. Entonces nosotros lo hacemos, ¿verdad?, con nombre y apellido en el momento oportuno, porque nos gusta ser muy serios cuando planteamos los casos, pero las cosas no se hacen de la mejor manera. Entonces, si realmente queremos mejorar la educación, yo siempre le he planteado al Ministerio de Educación, tenemos la mesa pedagógica, ¿por qué no le damos vida? Y he pedido en diferentes medios crear una comisión para crear la política pública educativa. En el Ministerio de Educación, en el país, no hay política pública educativa. El país que no crea su propia política pública educativa fracasa. Por esa razón, en toda la historia de El Salvador han habido reformas y reformas educativas y solamente quedan en la historia solo mencionadas, los planes educativos quedan mencionados. Llega un gobierno, hace su plan, llega otro, hace su plan y su plan y su plan. Pero como no hay política pública educativa, las políticas se plasman, se crean y se hacen a mediano y largo plazo. Una política se hace de 15 a 30 años. Llegue el gobierno que llegue, la política se respeta y se hace con los actores principales, los sindicatos, los maestros, los padres de familias y el Ministerio de Educación. Y esa política lleva un rumbo y no se detiene.
Hagámosla, ministro de Educación, yo le tiendo el puente en este momento, se lo he dicho en varios medios. La unidad magisterial, nos ponemos a la orden para crear una comisión mixta entre el ministerio y nosotros y elaboremos la política pública que necesita la educación a través de esta reforma curricular, Mi Nueva Escuela. Hagamos historia, así como El Salvador es referencia en términos de seguridad a nivel nacional e internacional, que es el momento que en educación sentemos las bases para hacer referencia a nivel nacional e internacional, pero hagámoslo juntos, porque si el ministerio cree que solo va a ser la reforma curricular Mi Nueva Escuela, no lo va a poder hacer y va a quedar otra vez como otra de las reformas solamente mencionada, tal como han ocurrido en las reformas que se han hecho en el pasado, que solo han quedado mencionadas, pero que no se ha podido hacer nada y han fracasado. Es decir, con todos estos planes que no terminaron de funcionar, como el plan 2021 de Elías Antonio Saca, el plan Vamos a la Escuela, que creo que fue de Funes, se me va la de Sánchez Serén. El Salvador Educado. El Salvador Educado. Entonces, al final, ya para cerrar el bloque, licenciado, no estamos saliendo de nada. Es que el problema es que cuando no se toma en cuenta a los actores principales para elaborar la reforma, no se avanza, porque una reforma es mentira que la va a hacer solo el erudito, el pensante, el doctor, los doctores, ¿verdad? Los maestros, ¿verdad? Si lo van a hacer solo los conocedores de la materia, es mentira, lo vamos a hacer los actores principales. El conocedor son los profesores, son los mismos padres de familia. Aquí debe haber una pregunta generadora, es decir, la educación que tenemos y la educación que queremos. Al padre de familia hay que preguntarle, mire, esta es la educación que tenemos, y para usted, ¿cuál es la educación que queremos? ¿Está de acuerdo que su hijo se le siga educando y siga pasando grados de primero, segundo, tercero hasta noveno grado sin que sepa leer y escribir? Y usted como padre de familia, ¿está de acuerdo en eso? Y si el padre de familia dice que está de acuerdo, ni modo. Pero si el padre de familia dice que no, entonces hay que tomarle la palabra. ¿Y qué hacer? Aquí se tienen promociones masivas. El niño pasa de grado sin saber leer y escribir y no pasa nada. Hay que mejorar y cambiar la evaluación educativa en el Ministerio de Educación. Por Dios, hagámoslo. Nosotros los sindicatos queremos cambiar eso. Entonces, pero hagámoslo juntos, señor ministro, hagámoslo. Que tenemos la buena voluntad, queremos mejorar la educación. Entonces, si nosotros cambiamos un modelo de evaluación y dejamos de lado las evaluaciones masivas, porque nos dicen que el niño lo vamos a dañar psicológicamente si lo dejamos aplazado de primero a segundo grado, de segundo a tercer grado. Si no sabe, no sabe, hay que enseñarle para que aprenda a leer y escribir. Nos echan la culpa en bachillerato que nosotros no educamos en básica, y en la universidad los niños, los jóvenes no saben leer y escribir. Por eso tenemos una deficiencia en la educación. No, es el momento que tenemos que hacer. Si nosotros mejoramos la educación, creamos la política pública, vamos a brillar en Centroamérica y en América Latina. Es el momento, nos ponemos a la orden. Eso es lo que estamos haciendo. Regresamos en Criterios. Otro de los puntos fundamentales es tomar en cuenta que también no solo se está afectando a los profesores de planta, sino también
a los profesores interinos. Bueno, ¿y ellos de qué manera se están viendo afectados con, como ya dije, no el cierre, sino como el ministerio menciona, con la unificación de algunas escuelas? Por favor, licenciado. Claro, mire, resulta que la ley de la carrera docente tiene su propio mecanismo para el nombramiento de los profesores. Pero en los últimos 3 o 4 años, los organismos de administración de la carrera docente no han funcionado. Por ejemplo, el Tribunal Calificador no ha ejercido sus funciones. Es el Ministerio de Educación, a través de un decreto transitorio, el que ha otorgado las plazas. ¿Cuál ha sido el criterio allí? Que el director del centro educativo elige a través del CDE al profesor interino. Y el profesor interino se siente muy motivado, pero ahí hay miles y miles de profesores graduados que no han podido ingresar a la planta docente, no han podido ingresar. Resulta que los profesores se han desesperado, muchos de ellos han emigrado, otros se han frustrado por haber estudiado el profesorado, están trabajando de otras cosas y dejaron de lado la carrera del profesorado. Y los que recientemente se han graduado han ingresado a la docencia porque los directores, a la hora de seleccionar, y el mismo ministerio ha hecho que los seleccionados han sido los maestros jóvenes, porque el maestro joven tiene más energía, maneja más la tecnología, ¿verdad? Trabaja más con la inteligencia artificial y está con más energía pues para trabajo. Al cual un criterio que también yo comparto, el maestro joven está con energía, pero ¿qué pasa con el maestro que se graduó y tiene 15, 20 años de haberse graduado y no trabaja? A este se le ha violentado su derecho, el cual la ley de la carrera docente lo establece, pero solamente de figura, porque el organismo que nombra conforme a la ley solamente está de adorno, que es el Tribunal Calificador, porque los procesos que le corresponden a ellos no los está ejerciendo, porque la Asamblea Legislativa aprueba un decreto transitorio para que el tribunal no los haga, y es el Ministerio de Educación a través de los consejos directivos escolares quien nombra. Entonces, y resulta que ahí se hace por puro amiguismo. Y ese es un proceso que realmente ha vulnerado el ingreso a la docencia. Ha ayudado a muchos, ¿verdad? Pero hay de todo. Nosotros, al final, hemos dicho que si los consejos directivos escolares han hecho la mejor elección y se sienten bien y los jóvenes maestros, ¿verdad?, se sienten integrados perfectamente. Nosotros no nos vamos a oponer, hemos aplaudido el ingreso a los jóvenes y perfectamente. Lamentablemente, los maestros jóvenes no quieren organizarse. Esa es una desventaja. Ellos no quieren organizarse. Yo aprovecho para hacer el llamado a todos. Es necesaria la organización. La organización no es para ser buchinchero, no es para pelear como se les suele meter muchos. La organización es para profesionalizarse. Y aprovecho para decirle que el 1 de marzo en nuestra oficina firmamos una carta compromiso con la Universidad de El Salvador, con la Facultad de Ciencias y Humanidades, en donde nosotros queremos potenciar, ¿verdad?, el plan complementario de estudio para los maestros, para poder estudiar la licenciatura, poder implementar las maestrías e incluso los doctorados, y de esa manera pues que los maestros estamos pensando en profesionalizar la carrera docente y de esa manera servirle mejor
a nuestros estudiantes. Porque sí, nosotros estamos pensando en serio. Si queremos transformar la educación de este país, hay que hacerlo de la mejor manera, porque nuestros niños tienen derecho, tanto el niño de la ciudad como aquel niño que recibe clases allá en un cantón, en el cerro más refundido de nuestra patria, tiene derecho de recibir clases de calidad de un profesional de la educación que tenga maestría, que tenga doctorado, ¿verdad? Que tenga licenciatura, tanto como el niño que estudia acá en la ciudad. Entonces, para nosotros, el mismo derecho tiene el niño que estudia en la zona rural, ¿verdad? Pero no que le cierren la escuela, sino que tiene derecho de recibir una educación de calidad como el que estudia aquí en la ciudad. Entonces, ese es el pensamiento de nuestra gremial. En este año que estamos en la víspera de cumplir 60 años de historia, de lucha reivindicativa y de conquistas al magisterio salvadoreño, antes 21 de junio, pues hemos firmado esa carta de entendimiento con la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES, bueno, para favorecer y apoyar a todos los maestros y maestras del país y que se pongan en contacto en nuestras oficinas para poderles detallar en qué rubros podemos respaldar y apoyar. Totalmente, y es importante también porque, ya para cerrar este bloque, una de las preguntas fundamentales es cómo antes 21 de junio se ha venido pronunciando en cada gobierno, en cada situación, como las que hemos estado pasando en estas últimas semanas. Bueno, es que realmente antes 21 de junio nosotros tenemos por historia, desde que nace nuestra gremial hasta hoy, en estos 60 años de vida, todo lo que hemos logrado y las conquistas obtenidas han sido para beneficio de los maestros y maestras del país, porque lo que se tiene hasta hoy ha sido producto de la lucha organizada y de la lucha reivindicativa de nuestro gremio. Nadie puede negar que las conquistas obtenidas como la ley de la carrera docente, bienestar magisterial, como lo que son los organismos de administración de la ley de la carrera docente, las juntas de la carrera docente, los tribunales, ¿verdad? Todos esos son conquistas que antes 21 de junio hizo a lo largo de lucha que hemos tenido a lo largo de la historia. Por lo tanto, como que el proyecto que había de los maestros del programa EDUCO, haberlos insertado a ley de salario, todo eso, esa lucha es producto de antes 21 de junio, nos enorgullece y nos siente a nosotros llenos de valor, de orgullo, de lucha, y por eso le decimos a los maestros que en todo el magisterio salvadoreño existe una marca, existe en el sentimiento, una identidad de los maestros, y hablar de antes 21 de junio es hablar del magisterio, y no solo en El Salvador, sino a nivel de Centroamérica y de América Latina, como referentes que pertenecemos a la Internacional de la Educación. Así es como la marca que se siente en El Salvador de nuestro gremio, y estamos más vivos que antes y con deseo de continuar en la lucha y con la identidad que siempre nos ha caracterizado para defender y apoyar al magisterio salvadoreño. Bueno, y así nos vamos a la pausa comercial. Regresamos en Criterios. Bueno, y es que a fin de cuentas, antes 21 de junio se seguirá pronunciando en lo que quede del año con respecto a las modificaciones que se sigan haciendo. Llámele cierre escolar, llámele unificación escolar, pero antes 21 de junio seguirá defendiendo los derechos de tanto los estudiantes como de los docentes.
Claro, es que antes 21 de junio, primero nosotros tenemos una característica, que nos gusta poner en la mesa los problemas principales. Siempre hemos hecho el llamado, primero la propuesta y después la protesta. Es decir, para que nosotros hagamos un llamado a protestar, es cuando nos cansamos de poner la propuesta y no se escucha. Entonces nosotros en este momento tenemos vivas 3 mesas de diálogo. La mesa pedagógica, que nos hemos reunido una vez en este año 2025, está la mesa reivindicativa, que está pendiente, que nos llamen, pero está abierta, y la mesa legal, donde estamos viendo las leyes. Entonces nosotros estamos esperando, revisando qué pasa con la ley de la carrera docente, porque ¿qué ocurre con una normativa de aplicación que se llama SALVE, que a los maestros se les pone un correo anónimo al director, un padre de familia, y le dicen, mire que el profesor Montano se le quedó viendo raro a mi hija, y ¿quién es usted? Es que nos dijeron que no dijéramos nombre. Ah, bueno. Entonces, y de repente llega ya al ministerio, me levanta acta, suspendan al profesor Montano porque quedó viendo raro a mi hija y ese es acoso sexual. Y suspéndanlo. Pero ¿quién dijo eso? A saber quién, porque es anónimo. Así de fácil. Y a cualquier profesor se lo sacan de la escuela. Eso para nosotros no es correcto, porque toda denuncia tiene que saber quién la hace y por qué la hacen. El debido proceso se debe de respetar y están las instancias pertinentes. Nosotros no estamos defendiendo los abusos contra los niños. Y nos dicen, no, es que en la ley Crecer Juntos dice que el interés superior es el niño. Ah, ok, de acuerdo. Cualquier acción en contra de los niños hay que sancionarla. Ok, pero ¿por qué a nosotros con un aviso anónimo van a sancionar a un profesor? Pero ¿por qué al Ministerio de Educación agrede a 30 niños cuando cierran una escuela y al funcionario que cierra esa escuela no le van a hacer nada? Ah, entonces, y eso es lo que a veces no les gusta al ministerio cuando uno hace la comparación. Si vamos a aplicar la ley Crecer Juntos, apliquémosla correctamente. Apliquémosla al profesor que maltrata al niño, sancionémoslo. Pero también sancionemos al funcionario, a ese gestor pedagógico que llegó a dar órdenes de cerrar esa escuela, o al director departamental que dio órdenes de ir a cerrar esa escuela y que va a afectar a 30 niños, que los va a hacer caminar 3 kilómetros para ir a estudiar, y que esos 30 niños, solo 15 van a ir a esa escuela y otros 15 ya no van a estudiar. Le está violando el derecho a la educación según la Constitución y según la ley Crecer Juntos. En otras escuelas hay niños que de la tarde los obligan a pasar a estudiar en la mañana, y los niños trabajan en la mañana. Y si los niños trabajan en la mañana, dicen, no, yo ya no voy a estudiar. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros vamos a seguir analizando técnicamente, y por eso le pedimos al ministerio, activemos las mesas y estos temas veámoslos allí. Si no quieren que nosotros los saquemos públicamente, veámoslos en la mesa técnicamente y resolvámoslo. Bueno. Bien, señor Israel Montano, ha sido un placer haberlo tenido esta noche con nosotros. Esperamos que los criterios hayan sido múltiples y, desde luego, esperamos que nos acompañen en una próxima ocasión. Gracias por la oportunidad, Fernando, y un saludo para toda nuestra audiencia y para todos los maestros y maestras del país. Buenas noches y un saludo fraterno para todo el pueblo salvadoreño. Feliz noche para usted también. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios.
que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios